En una historia que sorprendió a muchas personas, una monja desarrolló un gusto extraordinario por el lujo. Con el tiempo comenzó a gastar grandes sumas de dinero en ropa elegante, cosméticos y accesorios de marcas exclusivas. También se desplazaba frecuentemente en automóviles de alta gama y vivía en una residencia muy costosa, valorada en decenas de millones de dólares. Para muchos, aquello parecía algo imposible de creer. Nadie imaginaba que una persona dedicada a la vida religiosa y a la práctica del budismo pudiera llevar un estilo de vida tan lujoso y alejado de los principios tradicionales de sencillez y disciplina espiritual. Sin embargo, la realidad terminó sorprendiendo a todos. En un templo de Hong Kong, una monja terminó envuelta en una polémica que llamó la atención del público. Muchas personas comenzaron a preguntarse qué había ocurrido realmente y cuáles fueron las razones que la llevaron a adoptar un estilo de vida tan diferente de las normas del monasterio. Durante años, su comportamiento generó numerosas dudas y finalmente se convirtió en tema de investigación y debate. Antes de continuar con la historia, agradecemos el apoyo de todos los que siguen este tipo de relatos basados en hechos reales. En el futuro cercano, nuestro equipo también planea lanzar un nuevo canal dedicado a historias investigativas narradas desde la perspectiva de las autoridades y los investigadores, donde se explorarán casos intrigantes y análisis detallados de situaciones reales. Si te interesan las historias de investigación y misterio, podrás encontrar más contenido en ese espacio. Ahora continuemos con el relato. La monja en cuestión tenía el nombre religioso Sisiding, mientras que su nombre de nacimiento era Xiaimin. Nació en 1967 en una aldea rural de la provincia de Jilin, en China. Debido a las dificultades económicas de su familia, tuvo que abandonar la escuela desde muy joven para ayudar en las labores del campo y contribuir al sustento familiar. En aquel entonces, Xiaimin era considerada una joven alta y atractiva, con cejas arqueadas y ojos grandes. Además, tenía una personalidad vivaz y activa, lo que hacía que muchos jóvenes del pueblo se fijaran en ella. Sin embargo, debido a la pobreza en la que creció, Aimin siempre admiró a las familias acomodadas de la aldea y a los niños que tenían la oportunidad de estudiar. Poco a poco empezó a creer que el dinero podía cambiar completamente la vida de una persona. Pensaba que, con suficientes recursos, sería posible alcanzar cualquier sueño o aspiración. Por esa razón, comenzó a imaginar que algún día podría casarse con alguien con una buena situación económica y así cambiar su destino. Aunque varios jóvenes del pueblo mostraron interés en ella, Aimin no aceptó a ninguno. Durante la década de 1980, las regiones del sur de China comenzaron a desarrollarse rápidamente. Muchas personas del norte viajaban hacia esas zonas en busca de trabajo. Cuando regresaban a sus pueblos, vestían ropa moderna y contaban historias de prosperidad, lo que despertaba la curiosidad y la esperanza de quienes aún vivían en zonas rurales. En 1992, cuando Xiaimin tenía 25 años, decidió intentar cambiar su destino. A pesar de la oposición de sus padres, tomó la decisión de viajar sola hacia el sur para buscar nuevas oportunidades. Mientras que muchas personas elegían ciudades como Guangzhou o Shenzhen, ella decidió dirigirse a Hong Kong. En aquellos años, la economía de Hong Kong estaba en pleno auge. Para quienes llegaban desde zonas rurales, la ciudad parecía un lugar impresionante, lleno de rascacielos y de una vida urbana intensa que nunca antes habían visto. Al encontrarse en medio de ese entorno moderno y dinámico, muchos recién llegados sentían esperanza y creían que podrían construir allí un futuro mejor. Xiaimin también pensó lo mismo. Con la intención de comenzar una nueva etapa, decidió cambiar su nombre por Longendi, esperando que aquel nuevo nombre trajera consigo nuevas oportunidades. Sin embargo, pronto se enfrentó a una realidad muy diferente.
Muchas personas que llegaban sin recursos ni contactos terminaban ocupando los niveles más bajos de la estructura social de la ciudad. Longendi no tenía habilidades profesionales especiales, lo que hacía muy difícil encontrar un empleo estable. Además, carecía de documentación migratoria formal, lo que significaba que, si era descubierta por las autoridades, podría ser expulsada inmediatamente. Por esa razón, solo pudo aceptar trabajos temporales y de baja remuneración, como limpieza, recolección de basura y otras labores similares. Aquella situación estaba muy lejos del futuro que ella había imaginado cuando decidió abandonar su hogar. Ante estas dificultades, Longendi comenzó a pensar en otras formas de cambiar su situación. Una de las ideas que se le ocurrió fue casarse con un residente local de Hong Kong, lo que podría ayudarla a estabilizar su vida en la ciudad. Una oportunidad inesperada apareció cuando, en un día de 1992, Longendi conoció por casualidad a un conductor de camión llamado Sencillón. Durante una conversación, ella descubrió que Sencillón era un residente local de Hong Kong. Al ver esta oportunidad, decidió acercarse a él. Poco tiempo después, Sencillón desarrolló sentimientos por Longendi, y ambos contrajeron matrimonio rápidamente. Tras el matrimonio, Longendi obtuvo el estatus legal para residir en Hong Kong. Aunque su plan inicial parecía haber funcionado, su vida no cambió demasiado. Debido a la falta de habilidades profesionales y al hecho de no dominar el idioma cantonés, enfrentó dificultades, discriminación social y tuvo que realizar trabajos físicos exigentes. Según las leyes locales, las personas extranjeras casadas con residentes de Hong Kong deben esperar varios años antes de obtener el derecho de residencia permanente. Durante ese tiempo, su vida matrimonial estuvo marcada por conflictos y tensiones. A pesar de ello, Longendi decidió continuar hasta lograr estabilidad legal. Una vez que obtuvo la residencia permanente, solicitó el divorcio. Después de la separación, su perspectiva de vida cambió notablemente. En ese momento, una amiga le comentó sobre un templo cercano, conocido por la devoción de sus visitantes y por ser un lugar donde muchas personas acudían a orar en busca de tranquilidad y esperanza. Movida por la curiosidad, Longendi decidió visitarlo. Mientras recorría el templo, observó que muchas personas en Hong Kong practicaban el budismo con gran respeto. No solo ciudadanos comunes, sino también figuras públicas y personas influyentes acudían regularmente a ofrecer incienso y hacer donaciones. Esta realidad llamó profundamente su atención. Posteriormente, comenzó a conversar con algunas monjas del templo y expresó su interés en unirse a la vida religiosa. Descubrió que no se requerían títulos académicos ni habilidades especiales, sino compromiso y devoción espiritual. Esta idea le pareció una oportunidad para iniciar una nueva etapa en su vida. Después de su divorcio, decidió ordenarse como monja. Para lograr ser aceptada, presentó una historia personal difícil con el fin de generar empatía. El maestro del templo, conocido por su reputación y respeto dentro de la comunidad, decidió aceptarla como discípula al percibir su aparente sinceridad. Fue entonces cuando recibió el nombre religioso Sisiding. En el templo, Sisiding mostraba una actitud dedicada, participando activamente en las actividades religiosas y ganándose la confianza de quienes la rodeaban. Con el tiempo, comenzó a asumir responsabilidades importantes dentro de la institución. Gracias a su cercanía con la administración del templo, logró ascender rápidamente en su posición hasta convertirse en líder de otro templo local. Este templo, aunque no era muy grande, recibía cada año importantes donaciones de fieles. A partir de ese momento, comenzaron a surgir decisiones controvertidas. Se reportó que algunas acciones internas generaron conflictos dentro del templo, incluyendo acusaciones hacia otros miembros, lo que llevó a cambios en la estructura de liderazgo. Más adelante,
Surgieron propuestas externas relacionadas con el terreno del templo. En público, Sisyding expresó que el dinero no era su prioridad y que su compromiso estaba centrado en la práctica espiritual. Estas declaraciones generaron admiración entre muchos seguidores, quienes comenzaron a confiar aún más en ella y a apoyar el templo mediante donaciones. Sin embargo, con el tiempo, algunas de sus acciones generaron dudas. Mientras mantenía una imagen pública de dedicación espiritual, también se supo que participaba en negociaciones relacionadas con propiedades. Esto llevó a cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión del templo. Por otro lado, ella también comunicaba a los fieles que el templo necesitaba renovaciones debido al deterioro causado por el paso del tiempo. Apelando a la buena voluntad de la comunidad, invitaba a los creyentes a contribuir para la restauración del lugar, destacando que estas acciones traían beneficios espirituales, motivados por la fe y el deseo de hacer el bien. Muchas personas comenzaron a realizar donaciones para apoyar estas mejoras. Sin embargo, posteriormente surgieron dudas sobre el destino de esos fondos, lo que generó aún más controversia en torno a la gestión del templo. Con el paso del tiempo, ella comenzó a utilizar los fondos donados para adquirir ropa elegante y accesorios de alto valor. Aunque solo aparecía en el templo, siempre vestía de manera llamativa y cuidada, usando joyas visibles. A medida que aumentaban las donaciones, también crecía el valor de los artículos que adquiría, incluyendo piezas de marcas reconocidas, accesorios de lujo y artículos personales de alto costo. Más adelante, también adquirió un vehículo de alta gama y contrató a un conductor privado. Además, llegó a residir en una vivienda amplia y lujosamente decorada. En su vida cotidiana, alternaba entre sus actividades en el templo y momentos de descanso en ese entorno privado. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir dudas sobre su estilo de vida. En cierta ocasión, conoció a una reconocida actriz de origen vietnamita que era seguidora del budismo y solía visitar templos con frecuencia. Al enterarse de su influencia pública, la monja compartió con ella las dificultades del templo. Movida por su fe, la actriz decidió apoyar. Creó una plataforma para recaudar fondos y utilizó su influencia para motivar a otras personas a contribuir. En poco tiempo, se reunieron importantes cantidades de dinero destinadas a la restauración del templo. Gracias a ello, la actriz pasó a involucrarse más directamente en la gestión de los fondos. A medida que revisaba los registros financieros, comenzó a notar inconsistencias. Algunos datos no coincidían con la situación real del templo. Aunque se reportaban grandes gastos en renovaciones, muchas áreas del lugar no mostraban mejoras visibles. También existían numerosos gastos menores registrados con cifras elevadas. Debido a estas dudas, decidió investigar más a fondo con ayuda profesional. Los resultados revelaron información preocupante. Se descubrió que la líder del templo mantenía un estilo de vida muy distinto al que promovía públicamente, y que había participado en decisiones relacionadas con propiedades del templo que generaban beneficios económicos. Además, se evidenció que organizaba reuniones privadas en su residencia, donde mantenía un entorno cuidadosamente preparado. Su vivienda contenía artículos de alto valor,
desde muebles hasta dispositivos electrónicos modernos, así como una gran cantidad de ropa, accesorios y productos de cuidado personal. También se observó que, a pesar de las declaraciones públicas sobre dificultades económicas del templo, en su vida privada existía un nivel de gasto elevado en distintos aspectos cotidianos. Las investigaciones continuaron revelando detalles adicionales sobre su vida personal. Se supo que había tenido varias relaciones y matrimonios a lo largo del tiempo, incluso después de haber iniciado su vida religiosa. Algunas de estas relaciones estuvieron marcadas por conflictos y desacuerdos, que en ciertos casos llegaron a involucrar disputas legales. En uno de estos episodios, una relación terminó en un conflicto económico que fue llevado ante las autoridades. Tras el proceso legal correspondiente, se emitió una resolución judicial sobre el caso. Posteriormente, volvió a contraer matrimonio con otra persona vinculada al ámbito religioso, quien más tarde también se trasladó a Hong Kong. Durante un tiempo convivieron y colaboraron dentro del entorno del templo. Todos estos acontecimientos generaron una gran sorpresa en la comunidad, especialmente entre los fieles que habían confiado en la imagen pública de dedicación espiritual. La situación abrió un debate sobre la transparencia, la confianza y la responsabilidad en la gestión de instituciones religiosas. Posteriormente, la actriz decidió confrontar directamente a Sisi para aclarar las dudas que habían surgido. Durante la conversación, le preguntó sobre sus matrimonios con otras personas vinculadas al ámbito religioso. Sisi respondió que dichas uniones tenían un propósito estratégico, relacionado con atraer colaboradores desde otras regiones. Tras reunir suficiente información y evidencia, la actriz decidió informar a las autoridades de Hong Kong. Como resultado, Sisi fue detenida para colaborar con la investigación. Junto a ella, también fueron retenidas otras personas relacionadas con el caso, incluyendo una discípula cercana, su pareja en ese momento y un trabajador extranjero con situación migratoria irregular. Las autoridades señalaron que, durante varios años, una gran cantidad de fondos provenientes de donaciones del templo fueron utilizados de manera inapropiada para fines personales. Además, se investigaron irregularidades relacionadas con el estatus de residencia y otros asuntos administrativos. Tiempo después, se presentaron cargos formales en su contra por delitos financieros y por facilitar situaciones migratorias no autorizadas. Tras cumplir con los requisitos legales correspondientes, se le permitió permanecer en libertad bajo ciertas condiciones mientras avanzaba el proceso judicial. Durante el desarrollo del caso, los bienes adquiridos con fondos de origen cuestionado fueron puestos a la venta con el objetivo de recuperar recursos para el templo. Sin embargo, debido a las condiciones del mercado inmobiliario en ese momento, algunos activos fueron vendidos por un valor inferior al esperado. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto, determinando que existían múltiples responsabilidades legales en relación con el manejo de los fondos y otras actividades. Como resultado, se dictó una sentencia de varios años de prisión, además de la confiscación de los bienes involucrados. Posteriormente,
Se presentó una apelación, pero no tuvo éxito. Con esto, el caso llegó a su conclusión. Al reflexionar sobre toda la historia, se puede ver el recorrido de una persona que pasó de una vida humilde en el campo a ocupar una posición importante dentro de un entorno religioso, pero que terminó enfrentando graves consecuencias por sus decisiones. Este caso también invita a pensar sobre la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la coherencia entre las acciones y los valores que se promueven. Para muchas personas, la práctica espiritual representa un camino hacia la disciplina y el equilibrio interior, pero también requiere integridad en cada acción. ¿Qué opinas tú sobre esta historia? Puedes compartir tu punto de vista y reflexiones. Si te interesa este tipo de contenido basado en hechos reales, puedes seguir apoyando el canal para no perderte nuevas historias en el futuro.